El día de hoy, para la ponencia de estigma y salud en la mujer, contamos con la presencia de la licenciada Diana Flores. Diana Flores es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Tiene un diplomado en Cocinas y Cultura en México por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesora de cátedra en Prepatec, en el Campus Ciudad de México, impartiendo materias de biología y de salud y bienestar integral. Y se dedica a la nutrición con un enfoque de salud en todas las tallas y en alimentación sustentable. Bienvenida, Diana. Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada. Muy bien, pues el día de hoy, como pudieron ver espero que hayan visto la publicidad y si no les aviso, el día de hoy la plática se llama Estigma y Salud en la Mujer. Vamos a hablar de cómo estas dos cosas muchas veces están muy mezcladas, tan mezcladas que no podemos distinguir cuando estamos hablando desde nuestra preocupación de la salud y cuando estamos hablando desde ideas preconcebidas de lo que debe ser la salud. Entonces, vamos a empezar. Si alguien tiene dudas, puede irlas poniendo en el chat o al final vamos a hacer un espacio exclusivamente para preguntas y respuestas. Y ya estoy muy feliz de estar aquí. Según yo, está todo a tiempo, como debe ser. Si me tarda un poquito, es decir, cuando... Rox, ¿me puedes avisar cuando lleve 15 minutos? Sí, claro. ¿Cuando Muchas falten gracias. 15 minutos o cuando lleves? Cuando lleve 15 minutos. Ok, sí, claro. ¿Me lo puedes poner por el chat, please? Solo a mí. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de estigma y salud en la mujer, como ya dijo Rox y Fer, en el marco de la Semana de Activismo por la Igualdad de Género. Vamos a empezar platicando, más bien recordando, alguna ocasión en la que se nos haya dicho algo relacionado con nuestra salud. Algo, debo decirlo, que o estaba fuera de lugar o no fue solicitado. Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo cambió porque nos fuimos a vivir cerca de la universidad, entonces ya no comíamos lo que nos preparaban nuestros papás, entonces bajamos de peso o subimos de peso, o porque estábamos deprimidas o deprimidos o deprimides, por cualquier cosa, y alguien dijo, claro, tiene sentido, debo comentarle sobre su peso. O algún momento en el que hayamos ido al médico, a un consultorio con una doctora, un doctor, y hayamos ido por algo ajeno a nuestra apariencia física, por ejemplo, una gripa, una infección en la garganta, o gastritis, o dolor en el oído, cualquier cosa, y se nos haya comentado que teníamos que perder peso. Sin conocer absolutamente nada del resto de nuestro día, más que esos 15 minutos que nos dieron una consulta. En todas estas ocasiones, cuando a alguien se le ocurre decir como, no me gusta que hables de eso, o cuando alguien inclusive solo muestra sentirse incómodo, muchas veces se nos dice, te lo estoy diciendo por tu salud, es por tu bien. Incluso cuando las personas que nos aman, quizá genuinamente preocupadas por nosotros, digan, es que me preocupo por ti, es que te estoy cuidando, es que no sé cómo está tu salud, estás subiendo de peso. Incluso en esas ocasiones, quizá no lo sea. Y como que el hilo que va a conducir esta plática es intentar desmitificar el énfasis que se ha puesto en el peso. Incluso las personas más jóvenes, los y las adolescentes mencionan que saben que no están bien de salud porque están no en su peso ideal, ese peso ideal que alguien inventó y que ahora creen que se puede usar, porque no están en su peso ideal. O que deben comer diferente porque están pasadas de peso. Y es preocupante que desde chiquitos
podamos ponerle una etiqueta de salud o no salud a simplemente algo tan banal como la forma de un cuerpo. Muchas veces esos comentarios y esas percepciones no vienen desde la salud, no vienen desde la preocupación por la salud de alguien más, a veces vienen desde el estigma. El estigma, vamos a empezar por el principio, es algo que es tan antiguo como lo es la humanidad, y antes se referían a una marca física, es decir, a una señal como un sello que se ponía o con una navaja o con un fierro caliente sobre algunos individuos que estaban como segregados, que se consideraba extraños o inferiores, por ejemplo, a los ladrones, por ejemplo, a las brujas, cosas así. En la actualidad ya no hay ese sello que se le pone a las personas de manera física, pero el estigma permanece. El estigma permanece dando como es su definición o etiquetando un atributo como algo que desprestigia profundamente a una persona o a un grupo de personas. Y ese estigma puede estar basado en muchos factores como el color o la etnia, la clase social, el nivel socioeconómico, las creencias religiosas, el género, la preferencia sexual, etc. Y uno muy común es el estigma de peso. Es tan común que de hecho en muchos ambientes puede conllevar a una discriminación validada o normal. Particularmente vamos a hablar del estigma de peso, no de otro tipo de estigma, del estigma de peso y cómo ese se entrelaza con el sistema de opresión, que es el patriarcado, para ver cómo nos afecta particularmente a las mujeres el estigma de peso. La Asociación de Estados Unidos de los Trastornos de la Conducta Alimentaria define estigma de peso como el descrédito moral del cuerpo de una persona y se manifiesta como el sesgo de peso, es decir, no ser objetivos o objetivas cuando hablemos de una persona con cierto peso, en discriminación, estereotipos basados en el tamaño de un cuerpo y gordofobia. Vamos a poner algunos ejemplos. El estigma de peso se ve como cuando alguien ve a una persona que vive en un cuerpo grande, podemos llamarle de otra manera, vamos a buscar no llamarle así, pero para ponernos en contexto, una persona que se le llamaría una persona con obesidad, con sobrepeso. Cuando se ve a una persona que vive en un cuerpo grande comiendo un alimento considerado chatarra. Y dice como, ay, ¿cómo puede ser si no ve que es malo para su salud? Eso es estigma, porque no tenemos la más mínima idea de la salud de esa persona. No sabemos si fuma o no fuma, no sabemos si se mantiene físicamente activa, no sabemos si está en un proceso psicoterapéutico, no sabemos si está cuidando sus horas de sueño, no sabemos nada de eso. Simplemente sabemos que ese día, a esa hora, en ese lugar, eligió comer lo que está comiendo. Pero nuestra mente rápidamente dice que eso es malo para ella y es algo que hace todos los días. Este estigma de peso, que podemos traducir como las cosas que asumimos acerca de las personas que viven en un cuerpo grande, ocurre en la familia y en los amigues, en los entornos educativos, en el empleo, en el transporte, en las redes sociales, en la construcción y bienes raíces, en la industria, los entornos de ejercicio y muchos más. Y muy gravemente ocurre en los sistemas de salud. Las personas que estamos, soy parte del gremio de salud, las personas que estamos para cuidar el bienestar de las personas, estamos perpetuando la discriminación a cierto grupo de personas. Y eso es gravísimo. Hay ejemplos que conocemos que son más cercanos a nosotros, nosotros, por ejemplo, nosotras, las redes sociales. En las redes sociales, cuando una persona que vive en un cuerpo grande sube una foto suya y se le comenta algo súper bien intencionado, entre comillas, como, ay, qué valiente eres, quisiera tener tu autoestima, yo jamás podría. Y entonces, esa persona que decidió simplemente, como todas las demás personas que viven en cuerpos delgados, subir una foto, ahora resulta que creemos que es adecuado decirle como de, oye, yo jamás me atrevería a hacer eso si fuera tú, pero bravo porque lo estás haciendo, está increíble. Eso es estigma de peso.
Cuando se celebra que una campaña publicitaria exhiba una modelo de un cuerpo grande y la gente se enoja como si les hubieras quitado todo lo que tienen. De que, no, es que está normalizando la obesidad y está normalizando los problemas de salud. Eso es estigma de peso. Y ahorita vemos por qué no va por ahí, por qué no va por la salud. En la familia y los amigos, cuando se hacen bromas, cuando se habla de dietas o cuando se comentan las dietas que le han funcionado a una persona u otra en presencia de alguien que vive en un cuerpo grande o en presencia de alguien que vive en un cuerpo delgado pero que cree que necesita cambiar su cuerpo. Todo eso es parte del estigma de peso y ocurre de verdad en todos los lugares a donde vamos. Si alguna de ustedes aquí es feminista, sabrá que cuando empezamos a leer de feminismo, es como un antes y un después. O sea, después de que empezamos a leer de feminismo, ya lo vemos en todos lados y vemos machismos en todos lados y ya no hay vuelta atrás. Más o menos eso ocurre cuando empezamos a aprender de estigma de peso. Lo bueno es que podemos empezar a cambiarlo. Ese estigma de peso a veces se puede escuchar como un, ay, no deberías comer eso. ¿Estás segura que te vas a servir todo eso? Oye, ¿ya probaste este régimen alimenticio? Ese estigma de peso también se ve como un, ay, deberías intentar esta rutina, asumiendo que cualquier persona que vive en un cuerpo grande quiere cambiarlo y debe cambiarlo. Y también ocurre estigma de peso en todas las personas, pero puntualmente y más gravemente en los profesionales de la salud, que creemos que con ver a una persona ya sabemos lo que necesita. Como si toda su vida se pudiera notar a través de la forma que tiene su cuerpo. Tanto que nos atrevemos a decir, sin conocer más, como, este es tu problema y esto es lo que deberías hacer. Eso afecta a todas las personas, el estigma de peso afecta a todas las personas de todas las etnias, bueno, de todos los grupos sociales, al menos hablando en México o del mundo occidental. Afecta a los hombres, afecta a las personas no binarias y afecta a las mujeres. Pero ahora vamos a ver cómo se intersecta esto con los estereotipos de género y la carga extra que se le pone a las mujeres. Las mujeres, a comparación de los hombres, sufren estigma en más estratos, en más ambientes de su vida y es en un mayor grado. Y de hecho, las mujeres que viven en cuerpos grandes manifiestan que viven estigma, viven este cambio en el trato, este cambio en las conversaciones, este cambio en la manera en que se les brinda atención cuando viven en un cuerpo más pequeño a comparación del tamaño de cuerpo al que lo empiezan a vivir los hombres. Vamos a aclararlo un poquito. En la salud, hace muchos años, alguien eligió usar un indicador que se llama índice de masa corporal, que es una relación entre la estatura y el peso de una persona. Y dijeron, ok, esa es una manera de ver, de categorizar los cuerpos, entonces vamos a diagnosticar con base en eso sobrepeso y obesidad, etc. Entonces, el número de IMC es una relación entre el peso y la estatura. Y después de cierto número, se considera, no siempre, no, en mi práctica profesional no es tan así, no lo consideramos adecuado o no adecuado, pero se considera excesivo a partir de un número. Las mujeres, cuando se pasan por poquito de ese número, por 2 puntos, ya empiezan a sufrir estigma de peso. Los hombres no tienen ese cambio en el trato que reciben hasta que se pasan por mucho más de ese estándar. Las mujeres, a diferencia de los hombres, experimentan más segregación y dificultades en relacionarse, tanto con sus pares, es decir, con amigos, amigas, amigos, como con parejas sentimentales. Y en las mujeres hay efectos mucho más notorios que en los hombres. Por ejemplo, en las mujeres que experimentan sesgo de peso o estigma de peso, tienen menor rendimiento escolar, tienen peor o más daño en su percepción corporal, tienen más baja autoestima, tienden a desarrollar mayor ansiedad y depresión que los hombres con esa causa y caen con más frecuencia en conductas alimentarias de riesgo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Es común que veamos los trastornos de la conducta alimentaria
como anorexia nerviosa o bulimia nerviosa o trastorno por atracón, como algo medio alejado que solo algunas personas, unas pocas personas viven. Ni tan poquitas, es más del 2%, por lo que ya, es más del 5%, perdón, por lo que ya se considera un problema de salud pública. Pero además aquí dice conductas alimentarias de riesgo, no necesariamente un trastorno. Una conducta alimentaria de riesgo puede ser que hoy no me gustó cómo me veía en esta blusa y entonces decido no cenar. O que decido que mañana no voy a comer nada de tortilla porque leí en internet que, que eso era malo para mí. O decido que solo por una vez voy a saltarme el desayuno porque eso puede hacerme más delgada. Eso, restringirme, aunque sea pocas veces, aunque no sea cotidianamente, ya es una conducta alimentaria de riesgo. Comer menos, procurar quedarme con hambre, contar las calorías inclusive, eso es una conducta alimentaria de riesgo. Y es gravísimo porque muchas personas, incluso profesionales de la salud, perpetúan estas conductas de riesgo. Particularmente en el empleo, en el mundo laboral y en la política, estas diferencias entre lo que viven las mujeres y los hombres con estigma de peso es mucho más notorio. En el empleo, las mujeres que viven en cuerpos grandes tienen 16 veces más probabilidades de sufrir estigma de peso. 16 veces más. En las mujeres es mucho menos probable que la recomienden sus jefes, a pesar de ser una buena empleada, que a los hombres que viven en un cuerpo grande. Y las mujeres perciben 6% menos de salario, a diferencia de las mujeres delgadas. En los hombres también perciben menos salario que los hombres delgados, pero es el 3%. Es decir, la diferencia que tenemos entre mujeres que tienen cuerpos grandes y cuerpos más delgados es del doble de la diferencia que hay en hombres. Y en el caso de la política, se han hecho encuestas de cómo percibe la población a las mujeres contendientes, por ejemplo, diputadas, senadores, presidentas, con cuerpos grandes. Y las mujeres que viven en cuerpos grandes y que son políticas contendientes a un puesto político se perciben como menos responsables, menos honestas y que casi no tienen capacidad de inspirar. Háganme el favor. Eso podemos ver las y los votantes simplemente por el cuerpo de una persona. En cambio, los hombres que viven en un cuerpo grande tienen mayores ratings, es decir, mejor pronóstico para ganar las elecciones, como que pueden generar más empatía. ¿Por qué sucede esto? Pues por lo que está detrás de este sistema que tiene inequidades, los estereotipos. A la mujer se le pide que sea delgada, que sea agradable, que sea bella, pero no solo eso, también que sea exitosa en su trabajo, también que sea buena madre, porque tenemos que ser madres, también medio se nos pide que seamos heterosexuales. Además se nos pide que cuidemos de otros y se nos pide que podamos hacer todo, que podamos ser un ejemplo y que haciendo todo eso cuidemos nuestra imagen corporal, porque tenemos que poder con todo, pero además tenemos que ser impecables. Y esto, una manera en que se dice es, pero es que quiero que se vea bien porque me preocupa que mis empleadas tengan buena salud. Y sí le exijo más que a los hombres y sí sé que tiene más necesidades, entonces le puedo exigir más porque es jefa de familia, pero se tiene que ver bien porque me preocupa su salud. Entonces, las mujeres en el mundo laboral, en el mundo familiar y en la vida cotidiana tienen mayores exigencias, tienen estándares más difíciles de alcanzar y no solo eso, sino que son obligatorios. En el mundo laboral tienen jornadas más largas, pasan más horas trabajando que los hombres, tienen más barreras para desempeñarse como profesionistas, tienen menores ingresos y tienen más responsabilidades, tanto en el hogar como en el mundo laboral. Y aún así, se tiene la audacia de exigirnos que nos veamos bien. Y el mundo, la sociedad, nos excusamos porque todos hemos sido partes de este estigma de peso, que es por la salud de las personas.
Pero realmente no es así. La salud de las personas, la salud de todas y todos los individuos, no es solo la salud física. La salud de las personas incluye la salud mental, incluye la salud emocional, incluye la salud social, incluye la salud y el bienestar laboral y financiero, incluye muchos aspectos. Si en un entorno de trabajo realmente queremos preocuparnos por nuestras empleadas, entonces podemos procurar otras cosas, como horarios laborales justos, como prestaciones justas, de acuerdo a la ley y superiores a la ley, como un salario digno, como, ¿cómo se llama? Licencias de maternidad más largas, como apoyo a la lactancia materna. Hay muchas otras maneras de procurar la salud. Y ahora voy a hablar un poquito de por qué no se trata de salud cuando le decimos a una persona en un consultorio, tienes que bajar de peso. Normalmente, una persona que vive en un cuerpo grande puede tener una o varias problemáticas. Vamos a hablar particularmente de lo que se conoce relacionado a la alimentación y al movimiento. Esas personas que viven en un cuerpo grande van a tener ciertos determinantes de la salud, muchos determinantes de la salud, que la van a llevar a una consecuencia o resultado en la salud del paciente. Esos determinantes de la salud, no todos dependen de él o ella. Muchas veces tienen que ver con su entorno, con incluso lo que le ha dado el servicio de salud y las condiciones en las que nació y vive. Si nosotras como profesionales de la salud, sé que aquí hay muchos profesionales de la salud, si los profesionales de la salud tenemos ese estigma y eso se manifiesta en una actitud diferente a las personas que viven en cuerpos grandes, puede llamarse discriminación, a veces está tan normalizado que hasta nos da miedo ponerle ese nombre, pero simplemente un trato diferente y cambia mi actitud. Y además de eso, me atrevo, no solo cambia mi actitud, sino mi tratamiento es diferente. Pero bueno, el paciente percibe que mi actitud cambió, que cuando me estaba contando lo que comía en el día a día o me estaba contando que se le hacía difícil hacer ejercicio, yo hice caras o yo dije como, ¿seguro? O yo manifesté con lenguaje verbal o no verbal algún prejuicio, el paciente se va a dar cuenta. Si el entorno de un consultorio de los servicios de salud no es apto para cuerpos grandes, no va a ser, o sea, va a ser aún menor placentera una ida al médico, una visita al médico. Eso va a derivar en que el paciente evite las consultas. En que si cada vez que va a una consulta de medicina familiar o con una nutrióloga inclusive o con un médico, una médico, y la culpabilizan por el tipo de su cuerpo, obviamente va a proteger su salud mental y va a decir, ok, no quiero ir a un lugar donde me sienta vulnerada y va a dejar de ir a consultas. Ese paciente o esa paciente puntualmente va a tener más estrés, lo cual se va a derivar en mayor secreción de cortisol, lo cual pone al cuerpo en una situación inflamatoria. Ese paciente o esa paciente va a tener más desconfianza o va a tener desconfianza en su proveedor de salud, porque si nosotros le decimos, pues es que no entiendo, si hicieras todo lo que me dices, voy a poner algunos ejemplos que pueden recordar experiencias en el sistema de salud. Si un doctor o una nutrióloga dice como, pues no entiendo, si comieras como me dices, no tiene sentido que estés así. Entonces, percibe desconfianza y esa persona va a tener desconfianza en el proveedor de salud. Va a tener menor adherencia a recomendaciones o a tratamiento y va a haber poca o mala comunicación entre el proveedor de salud y la persona. Además de eso, si en nuestro lado, como profesionales, tenemos estereotipos del paciente y osamos asumir que una persona que vive en un cuerpo grande tiene ciertos hábitos alimenticios o tiene ciertos hábitos de ejercicio, y eso deriva en que nuestra toma de decisiones esté sesgada o no sea objetiva, entonces no le voy a dar un tratamiento apropiado. Por ejemplo, los estereotipos de género y el estigma es particularmente presente en nutrición y en ginecología. Hay mujeres que tienen alguna afección ginecológica o endocrinológica, es decir, un desbalance hormonal, y en cuanto llegan al médico, le dicen, híjole, no, tú baja de peso, como demuéstrame que te puedes cuidar y después atendemos el otro problema.
no se le daría ese mismo trato a una persona delgada, a una mujer delgada. Eso es una muestra de cómo ciertos profesionales de la salud pueden tener un tratamiento no objetivo. Y eso pone al paciente en riesgo, pone a la paciente en riesgo de no identificar a tiempo un problema de salud. Entonces, cuando esa persona ya tiene otras muchas cosas que van a incidir en su salud, el estigma que tenemos los profesionales y la actitud que mostramos y los resultados que eso tiene en la paciente van a afectar las consecuencias en salud. Tanto es así que cada vez se demuestra más que el estigma de peso es un factor de riesgo para contraer, o sea, para padecer, para vivir con enfermedades crónicas y para empeorar esas enfermedades crónicas. Y esto nos lleva a este punto. Cuando hablamos de salud, la pérdida de peso, es decir, que un cuerpo cambie, no es una conducta. ¿Cómo? ¿No? ¿Todo bien? Va. Entonces, como profesionales de la salud, no podemos prescribir la pérdida de peso, no podemos recomendar la pérdida de peso porque la pérdida de peso no es una conducta. No puede llegar el paciente, o sea, pasa, pero no debería, que llegue la paciente y nosotros le digamos, tienes que llegar a este punto. No sé cómo, allá hay opciones, allá afuera hay opciones, tú tienes que venir a verme la próxima vez pesando menos. El peso no es una conducta que pueda cambiar el paciente o las personas. El peso es una de muchas cosas que puede o no modificarse con conductas, idealmente conductas saludables. Pero si nosotros nos enfocamos en el peso como profesionales de la salud y como personas cuidando de nuestra salud, puede suceder que se ponga en riesgo a nuestro cuerpo y a nuestro bienestar. De hecho, se ha visto que las campañas de salud contra la obesidad han aumentado el estigma de peso desde que iniciaron un 66%. O sea, un chorro. Y es puntualmente porque, bueno, entre otras cosas más bien, pero particularmente porque las campañas de salud que, cito, son contra la obesidad, están dirigiéndose a patologizar cuerpos. Es decir, a que si yo vivo en un cuerpo grande, las campañas de salud me están diciendo, híjole, estamos viendo que los cuerpos como el tuyo son el problema, entonces ya no debería haber cuerpos como el tuyo. No me está diciendo qué conductas me llevaron a eso, o siquiera si es malo que yo esté ahí, por qué es malo y cómo puedo quitar ese riesgo. Y este es el problema, que si nosotros nos enfocamos en prescribir pérdida de peso o en decir que ahí es a donde tenemos que llegar y no decir el cómo, permitimos a las personas que se encuentren con muchas opciones para bajar de peso, que de hecho la industria de la dieta es un monstruo que tan solo en Estados Unidos percibe más de 70,000 millones de dólares anuales. Es abismal. Pero le estamos diciendo a las personas y estamos perpetuando el tienes que hacerlo y tienes que lograrlo. Y entonces estamos reafirmando este estereotipo de que la salud es lo mismo que delgadez y si tienes delgadez vas a tener éxito y la delgadez debe ser tu máxima aspiración, incluso cuando no se sienta bien, incluso cuando por estar en una dieta pierdas tu salud mental, incluso cuando tengas ansiedad por pensar en los alimentos e incluso cuando ya ni siquiera puedas disfrutar tus actividades. Este ejemplo lo puse en una clase que di el año pasado. No sé si se acuerdan que hace ya un año, cuando empezó la cuarentena, Adele subió una foto donde estaba muy delgada. Y entonces resultó que el mundo se volvió loco porque Adele, cito, lo había logrado, ¿no? Digo, Adele hace años logró un chorro de Grammys y logró ser una artista increíble, pero apenas el mundo se volvió loco porque si Adele puede, yo también puedo. Cuando no tenemos la más mínima idea de lo que pasó en el mundo de Adele, así como no tienes la más mínima idea cuando le comentas a tu amiga que se ve muy bien, pero no te ha contado que está deprimida desde hace 3 meses y le ha costado trabajo pararse a comer. Así como me felicitaron una vez porque había bajado de peso, pero mis amigas no sabían que llevaba 3 meses con mi esófago lastimado y no había podido disfrutar mi cena de Navidad ni Año Nuevo con mi familia. Pero les pareció adecuado decirme, oye, te ves súper bien, sigue haciendo lo que estás haciendo.
Como que, o sea que cuando me sentía bien y tenía bienestar, me veía mal y te gustaba menos. Así es como se ve el estigma de peso. Y bueno, el peso no es una conducta que podamos cambiar, por lo que no podemos decirle a una persona baja de peso. Es un resultado al que se puede o no llegar. Pero hay otras conductas que son mucho mejores determinantes de la calidad de vida e incluso del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Eso es otra clase completa, pero son cosas a las que le tenemos que poner atención y las que se han ido de nuestro panorama por enfocarnos en algo tan banal como la forma de un cuerpo, el tamaño de un cuerpo. Por ejemplo, que la alimentación sea completa, suficiente y balanceado, que se tenga acceso a ella, que haya movimiento en nuestras vidas, que haya espacios seguros para hacer ese movimiento, que podamos tener un descanso y una higiene de sueño adecuada, que la preparación de los alimentos sea segura y que los horarios laborales sean justos para que podamos hacerlo. Y como un último detalle, muchas veces se habla, este estigma de peso se traduce en no quiero que normalicen la obesidad, no quiero que normalicen los cuerpos grandes, porque entonces las personas van a creer que está bien. En realidad los cuerpos grandes existen. En realidad la diversidad de cuerpos y de formas corporales y de formas de las personas existe, porque así somos los humanos y así son absolutamente todos los animales que habitan en el planeta. Lo que se está haciendo con estas campañas no es imponer una forma de cuerpo, como se ha hecho por décadas el cuerpo delgado, se está permitiendo que se visibilice una forma de cuerpo. Que si una niña vive en un cuerpo grande, sepa que tiene representación en los medios y que una persona que vive en un cuerpo grande es un personaje en una serie, puede ser el emblema de una campaña publicitaria, puede tener una personalidad muy fuerte, puede tener muchos rasgos que no tienen nada que ver con su peso. Por eso es importante visibilizar, para que todas las personas se puedan encontrar, todas las niñas que están creciendo puedan saber que hay algo muy grande a lo que pueden aspirar, que pueden ser presidentas, que pueden ser diputadas, que pueden ser actrices, que pueden ser cantantes, que pueden ser modelos, hayan nacido en el cuerpo que hayan nacido y estén viviendo su corporalidad de la manera en que la estén viviendo. Y entonces, creo que ya estoy terminando, creo que vamos en tiempo, ¿no? Ya, últimas. ¿Qué podemos hacer? Pues traigo dos opciones. Bueno, dos, no, son muchas opciones, la verdad, pero dos enfoques. Una como profesionales de la salud y otra como personas viviendo en este mundo. Primero, como profesionales de la salud, es crucial que tengamos una atención centrada en la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que recordemos todos los días, cada clase que entramos de nutrición, cada diplomado, cada consulta que tenemos, cada clase que impartimos, que no estamos tratando enfermedades, que no estamos tratando condiciones de salud, que no estamos tratando a una hipertensión y que no estamos tratando a una anemia, que estamos tratando y estamos acompañando a una persona que vive con hipertensión, pero que también es jefa de familia, pero que también necesita trabajar más de 8 horas diarias, pero que también necesita proveer, pero que también tiene sueños y aspiraciones, pero que también tiene preocupaciones con respecto a otras cosas. No podemos aislar una condición de salud, no le llamemos enfermedad, una condición de salud del todo que es un ser humano. Y esto es muy importante, puede hacer la diferencia, es el lenguaje que usamos. Es súper común, y no me dejarán mentir los estudiantes de ciencias de la salud, que en artículos científicos, que en congresos, que en clases se les llame a las personas obesas, pacientes obesos, personas hipertensas. Eso tiene que cambiar, porque así como no le llamamos a una persona con cáncer canceroso, que hasta suena violento, agresivo, no tenemos por qué hacer de una condición corporal la definición de una persona. Entonces, ese es un consejo que les doy a estudiantes y estudiantas de nutrición y bienestar y de medicina y de cualquier ciencia de la salud y a cualquier persona. Son personas que viven con diabetes, son personas que viven con hipertensión, son personas que viven en cuerpos grandes. También podemos hacer evaluaciones, diagnósticos y tratamientos basados en ciencia. Por ejemplo,
no hay evidencia de que una dieta restrictiva, de que una dieta cetogénica, de que una dieta baja en carbohidratos se pueda sostener por un periodo largo de tiempo. Entonces, es poco ético de nuestra parte recomendar eso. Hay evidencia científica que nos dice que una persona que está en dieta cetogénica o en un régimen muy restrictivo no puede hacer ejercicio, no tiene, o sea, suele generar pensamientos intrusivos con respecto a la comida y pierde salud mental. Entonces es poco ético prescribir ese tipo de dietas. Entonces, hacer evaluación, diagnóstico y tratamiento basado en ciencia. Y muy importante, cuestionar lo que hemos hecho como gremio por décadas, cuestionar lo que se nos ha enseñado, cuestionar incluso los artículos, cómo se hicieron esos artículos y cuestionar la manera en que se les habla a los pacientes. Y reconocer los determinantes de salud y los sistemas de opresión. Reconocer que una persona no es 100% responsable de lo que hace en el día a día, sino que tiene que ver con cuánto tiempo que tiene que trabajar, por decir algunas cosas, con las personas a quienes tiene que cuidar, con la información que tiene y a lo que tiene acceso. Tenemos que ser profesionales de la salud, que en todo momento estemos conscientes de los sistemas de opresión que están atravesando a las personas que tratamos. Y un reto muy grande, pero para allá vamos, es poner nuestro granito de arena para eliminar las inequidades en salud. Si lo podríamos resumir a una idea puntual, es cambiar la manera en la que se aborda la alimentación, el movimiento y el autocuidado. Que cambiemos la conversación cuando mencionamos cómo comemos y para qué comemos, cuando mencionamos por qué hacemos ejercicio, para qué hacemos ejercicio. Recordemos que la alimentación no solo cumple una función biológica, también es parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad, que el movimiento debe ser placentero, y cambiar la manera en que se aborda el autocuidado. Y para todas y todos y todes, nos toca cuidar nuestros comentarios, nuestros memes y nuestras conversaciones. No asumir absolutamente nada de una persona viendo su cuerpo, no asumir absolutamente nada de una persona, reconocer la diversidad de experiencias y la diversidad corporal que trae diferentes experiencias y cuestionar lo que se nos ha dicho. Es normal que así como con el feminismo, cuando veamos un machismo cotidiano, como que tarde en saltarnos y digamos, ok, creo que esto no está tan bien, pero toda la vida he hecho esa broma, pero ahora resulta que no, ok, otra vez. Y vuelves a pensar eso y vuelves a cuestionarlo. Así también pasa con el estigma de peso. No va a ser de la noche a la mañana, pero quizá la próxima vez que veamos a una persona que vive en un cuerpo grande comiendo algo catalogado como chatarra, en vez de decir como, oh, no debería, es como, ok, Diana, haz una pausa. ¿Quién me dijo que no debería? ¿Cómo sé cómo es la vida de esa persona? Y dejar de asumir. Y construir un mundo seguro para todas las personas, para que todos los cuerpos, todas las mentes y todas las necesidades sean cubiertas. Así sea una persona que vive en un cuerpo grande, una persona que vive en un cuerpo delgado, una persona que vive en un cuerpo con movilidad reducida, como está aquí, una persona neurodiversa, etc. Que creemos un espacio seguro un espacio seguro en el que nos hubiera gustado nacer y crecer desde niñas. Cuestionar lo que se nos ha dicho acerca de la comida y el movimiento y exigir y respetar el derecho que tienen todas las personas de habitar en el cuerpo en el que nacieron, de recorrer el mundo en ese cuerpo y de acceder a las mismas oportunidades, mismos espacios y mismas experiencias que el resto de ellas. Y por último, englobándolo enlazándolo, con los estereotipos femeninos, quitar por una vez, por favor, el foco de la apariencia física. Y a todas las niñas y todas las mujeres con las que convivimos, reconocer, validar y celebrar la diversidad de cualidades, de habilidades y de aptitudes que tienen, que no tienen nada que ver con su cuerpo. Reconocer, validar y celebrar que el cuerpo es solo un lugar que habitamos
pero que no tiene nada que ver con lo mucho que podemos aportar y celebrar en este mundo. Y eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí, todas, todos los que están. Este es mi Instagram, @DianaFloresYSabores, para servirles. Este es mi correo y espero que les haya gustado y que se lleven algo chiquito de esta plática. Muchísimas gracias, Diana, por esta plática que, bueno, estamos conscientes que esto podría durar horas, ¿no? Pero creo que es un gran inicio para empezar a cuestionarnos estas conductas que mencionabas. Y pues los vamos a invitar a que se unan a un espacio que creamos. No sé si podrías dejar de compartir, porfis, Diana, para poder proyectarlo y que Aurora nos explique un poco de este espacio que creamos. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Ok. Sí. Bueno, pues creamos este espacio que pues, es de manera anónima, en donde ustedes pueden poner pues sus ideas o diferentes experiencias que han tenido acerca de estos estigmas y estereotipos, para pues dar a conocer pues diferentes maneras que han estigmatizado nuestros cuerpos o la forma en que nos vemos, y pues que veamos que hay más ejemplos y personas que han pasado por esto y cómo esto puede llegar a afectar nuestra salud. Entonces, les pasamos el link por el chat, ustedes pueden entrar, es de manera anónima y va a estar abierto hasta el viernes por si quieren pues meterse para ver lo que van poniendo. Y también los invitamos a que lo compartan con todas las personas. Queremos hacer que se haga visible este problema del que estamos hablando el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias, Ana, de nuevo. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Les recordamos que pueden seguir mandando ahorita sus preguntas por el chat. La primera pregunta dice, ¿cómo podemos hacer más conscientes a las personas que nos piden consulta, hacer más conscientes de por qué existen estos estigmas? Por ejemplo, la mamá que lleva a su hija para bajar de peso. Como nutriólogas es normal que que las personas lleven a su familiar y digan como de, es que tiene que bajar de peso. O incluso que las personas que van a consulta nos digan, es que mi familia está preocupada por mi peso. Nosotras somos las primeras que tenemos que quitarle ese foco al peso y explicarle, bueno, obviamente les voy a hablar de lo que he leído y que pongo en práctica y también de lo que me ha funcionado en mi práctica clínica. Es hacer énfasis desde el principio, como lo mencioné, que el peso es una de muchas cosas que pueden cambiar. Que el peso no es la brújula que dirige este proceso y que el peso no es lo que nos va a decir si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal. Y entonces, desde el principio, establecer con la o el paciente qué otras cosas se van a estar monitoreando. Por ejemplo, su digestión, el nivel de energía que tiene en el día, qué tan bien duerme, qué tanta condición física ha ganado, su concentración en sus clases, en su trabajo, que también incluso cosas como habilidades y conocimientos, qué tan eficiente se hace para preparar sus alimentos, qué tan saciado se queda o saciada, tan satisfecha, perdón, se queda, qué tanto ha aprendido de su cuerpo y a escuchar las señales de hambre y saciedad. Entonces, cuando ponemos eso sobre la mesa, incluso a veces sin quitar el peso, porque los pacientes pueden estar muy, muy, muy aferrados al peso. Y es normal, es lo que hemos aprendido durante años. El punto número 1, no podemos esperar que cuando al paciente le digamos, ok, pero el peso no importa, olvídalo, lo asuma, ¿no? Así como a nosotras nos ha costado años de construir esa idea, a ellos les va a costar también. Pero podemos decirle, ok, mira, no lo vamos a quitar de la mesa, aquí va a estar, no te voy a pedir tu peso, o si es que elige no pedírselo, puedes hacerlo si quieres, pero no es lo único que está sobre la mesa. Cada vez que platiquemos vamos a hablar puntualmente de tu condición, de tu nivel de saciedad, de la energía que tienes, de tu estado de ánimo quizá, del sueño, vamos a hablar de todas estas cosas. Entonces,
va a llegar un punto en la consulta en el que te digan como, se me olvidó pesarme, hace mucho no me peso, pero ¿sabes qué? No importa, me he sentido bien de esto, oye, no sabía que mi digestión se podía sentir tan bien, oye, jamás pensé que pudiera subir las escaleras, que pudiera subir a mi oficina por las escaleras y no cansarme, jamás. Y entonces, solito vamos acompañando este proceso de darse cuenta. Hace un año, justamente, cuando fui a la marcha del 8 de marzo y luego hubo en redes sociales como hashtag ellas no me representan y eso, yo estaba muy frustrada porque decía como, ¿por qué no nos damos cuenta a tiempo? Y cosas así. Y una persona es maestra en estudios de género me dijo, tú no puedes decidir el proceso de las personas, tú no puedes elegir el momento en el que cae ese 20. Lo único que puedes hacer es poner sobre la mesa la información y acompañarlos y estar ahí para cuando quieran, cuando tengan curiosidad y quieran empezar a cuestionarla. Y así como sucede en el feminismo, puede pasar con el peso y con el estigma corporal. Tenemos que ser profesionales que ponen sobre la mesa esa evidencia y que están ahí para hablar de ella. Y que cuando al paciente le caiga el 20 y diga como de, oye, no bajé de peso, si es que seguimos usando báscula, no bajé de peso, pero me siento mucho mejor. ¿Qué pasó? Le digamos como, es porque el peso no tiene nada que ver con esto que estamos cuidando, porque tu cuerpo está cambiando de esta manera. Y estar ahí acompañando su proceso, jamás imponiéndolo. Y en el caso de los niños, pues la infancia es un momento crítico en el que podemos prevenir o detonar trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, punto número 1, si no somos especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, siempre referir a una nutrióloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Y si percibimos conductas de riesgo, tener las antenas súper paradas para las conductas de riesgo, frenarlas. Y en ese ejemplo que pusieron, la verdad, hacer un chorro de educación en nutrición con las madres y los padres. Y decir, esto es lo que se sabe en la ciencia y estos comentarios pueden ser contraproducentes por el tratamiento. Esto es lo que vamos a cuidar en tu hijo, esto es lo que se debe hacer y esto es por qué no se debe restringir jamás en los niños, está en crecimiento, así es como va a ir avanzando en su desarrollo, ser súper claras. Y espero haber respondido esa pregunta. Voy a ser más corta, lo prometo, en mis respuestas. Gracias, Diana. Dice, ¿cómo podemos ir regresando a tener una mejor relación con nosotros mismos después de haber sufrido este tipo de violencia? Más que decirte el cómo, te voy a decir que no es de un día para otro, que es un proceso que requiere mucho trabajo consciente y que no tienes que hacerlo sola o solo o sole. Me parece, espero haberlo repetido mucho o sea, que se haya notado que lo repetí mucho, nos toca cuestionar. Cuando sabemos que queremos cambiar algo, cuando toda la vida se ha vivido estigma, se ha vivido discriminación o se han vivido cierta violencia por el físico, primero es empezar a desglosar esos pensamientos que a veces llegan sin que nos demos cuenta, preguntarnos de dónde lo aprendimos, quién nos dijo que así debería ser y qué evidencia tenemos de que así debería ser. Y siempre recomiendo, nunca está de más, si tienes las posibilidades y si crees que te puede ayudar, tomar en cuenta psicoterapia. Hay profesionales de la psicología, que incluso hay profesionales enfocados en salud en todas las tallas y en estigma de peso, que pueden ayudarnos a ir deshaciendo esas creencias y esos constructos que tenemos tan arraigados. Pero sobre todo, te digo que es un proceso cambiante, que no es lineal, que requiere mucho esfuerzo consciente, pero que es posible otra manera de habitar y de vivir nuestros cuerpos. Es posible. No es lineal, no es de un día para otro. Hay días en donde se siente más fácil, hay días donde se siente muy difícil, pero es posible. Y no tienes que hacerlo sola o solo o solo. Gracias. Diana, hay otra que dice, ¿consideras que la cultura de la dieta fomenta la gordofobia, así como una relación poco saludable con la comida? Dame un segundo, voy a estirarme por mi cargador.
Ya, gracias. Sí, por supuesto. La industria de la dieta, la cultura de la dieta, más bien, perdón. La cultura de la dieta es esta, digo, es un monstruo. Podríamos hablar horas y horas de la cultura de la dieta, pero sí, por supuesto, la cultura de la dieta es esta que patrocina nuestras creencias, nuestros pensamientos de no estoy delgada, algo está mal conmigo. Eso quiere decir que no voy a tener éxito, porque además las personas no delgadas tienen más barreras para alcanzarlo. Esto quiere decir que no voy a tener éxito, esto me va a poner, va a hacer que la manera en que me perciben los demás sea mala. Entonces sí, la cultura de la dieta fomenta la gordofobia, no solo la internalizada, que es esto que percibimos sobre nuestro propio cuerpo, sino también como que nos da un permiso de juzgar a otros cuerpos y nos da un permiso de opinar sobre las otras personas. Porque nos dice, la cultura de la dieta es esto que dice, las personas que viven en cuerpos grandes es así porque quieren y solo se trata de echarle ganas. Y todas y todos podemos tener el cuerpo ideal de belleza. Fomenta la gordofobia, fomenta que ejerzamos violencia sobre las personas que viven en cuerpos diversos. Y sí, es esa vocecita que aprendimos desde chiquitos, chiquitas, y que poco a poco hay que irle poniendo un alto. Y que desgraciadamente los profesionales de la salud se han visto beneficiadas de la cultura de la dieta y la han perpetuado. Por eso es tan urgente cambiar la conversación en torno a la comida. Ya. ¿Recomiendas algún libro para seguir empapándonos de este movimiento, así como feminista? Sí, el movimiento antidieta no es nuevo, pero podemos decir que es relativamente nuevo porque, o sea, hay profesionales de la nutrición que tienen más de 20 años que lo empezaron a estudiar y a hablar de él, pero hasta apenas se está volteando a ver esos otros enfoques. Hay uno que se llama Alimentación Intuitiva, que habla justo de este enfoque antidieta. Y es es muy completo porque menciona 10 principios que podemos seguir para quitar nuestro enfoque pesocentrista. Lo recomiendo para profesionales de la salud, para nutriólogas, si es que se van a dedicar a esto, pues es sí o sí, pero también para la población en general. Y ese libro viene con un workbook o con un libro de trabajo que tiene ejercicios para poner en práctica, por ejemplo, la autocompasión, para cuestionar estos pensamientos en torno a la alimentación y para cuestionar otros constructos. Está muy padre. Tengo algunas partes traducidas porque he traducido y adaptado unos capítulos para mis pacientes. Entonces, si gustan escribirme a mi correo, se los puedo pasar. Las partes que he adaptado traducido al español, lo pongo aquí por si. Perdón. Espera, y por último, digo, de feminismo hay muchos, pero hay uno que me gusta que se llama Tsunami, que es una compilación de cuentos feministas. Y hay uno súper digerible, maravilloso, de unas autoras e ilustradoras que se llaman Plaqueta y Andonela, que se llama Amiga, date cuenta. Y aborda temas como el cuerpo, como la sexualidad, como la alimentación y los trastornos de la conducta alimentaria, y los aborda de una manera feminista y muy, muy digerible. Es algo que creo que todas las mujeres y personas deberíamos leer desde chiquitas. Y por último, Clara pregunta, ¿cómo podemos aplicar esto los profesionales de salud a nosotros y en nuestro entorno? Porque muchas veces ven a un nutriólogo fuera de estigma, cómo deben ser, tienen que ser delgados, tienen que comer bien. Para empezar, nosotras, como profesionales de la salud, tenemos que hacer consciente, porque a veces como que se nos olvida, que la forma de nuestro cuerpo no tiene nada que ver con los conocimientos en salud que tengamos, ni tiene nada que ver con la empatía que podamos manifestar a los pacientes, no tiene nada que ver con lo mucho que estudiamos para mantenernos actualizadas. Y eso es algo que tenemos que transmitir. Ojo, tenemos que transmitir porque estamos seguras de ello.
pero en realidad no se estresen por tener que comprobarle a alguien que ustedes pueden y que ustedes son capaces. Ustedes simplemente van a ejercer y con los pacientes que las permitan acompañarles en su proceso, ellos van a notarlo, ellas van a notarlo y entonces va a ser indiscutible lo listas que son y lo capaces que son. No necesitan demostrarle nada a nadie, pero sí es un trabajo continuo, recordarnos que nuestra capacidad profesional, que nuestra empatía, que nuestro juicio clínico no tiene nada que ver con el tipo de cuerpo en que vivamos. Y obviamente, para poder ejercer con la convicción no pesocentrista, hay que leer mucho y cuestionar mucho de la evidencia que habíamos leído. Hay que leer determinantes de la salud, hay que conocer la fisiopatología de algunas enfermedades para que no nos vengan a contar que el peso siempre sí es lo más importante y para que nosotras podamos decirle a un paciente, en esto que esto va a tener un impacto en tu bienestar. Y ya mantenernos actualizadas con el enfoque no pesocentrista, siempre que nuestro cuerpo no determina la capacidad, ni en nuestro caso ni en cualquier otra profesión, ¿no? Diana, pues muchísimas gracias por parte de Salud Sin Barreras y Nutribit. Te reiteramos el agradecimiento por aportarnos un poco de tu conocimiento y experiencia. Igualmente, agradecemos a los y las asistentes por su participación en la ponencia Estigma y Salud de la Mujer de la Semana de Activismo por la Igualdad de Género. Proyectamos un poco el reconocimiento que te haremos llegar por mail. Y bueno, invitamos también a todos los asistentes a que nos acompañen al resto de nuestras ponencias de esta semana y les recordamos que también las pláticas se estarán guardando en el canal de YouTube de Salud Sin Barreras, el link se encuentra en nuestro perfil de Instagram. Y ahorita pueden ver en pantalla pues el resto de las ponencias que tendremos en la semana. Espero que tengan un bonito día y pues muchas gracias por unirse a este Zoom. Muchas gracias a todos y a todas y a todes por unirse. Espero que se hayan quedado con algo o muchas cosas. Y bueno, ahí están mis redes por cualquier cosa. Nos vemos en las próximas pláticas de esta semana de Salud Sin Barreras. Muchas gracias, que estén bien. Bye. Gracias, hasta luego.